Bendecidos. Soy el apóstol Gustavo Ponce y en esta ocasión quiero compartir contigo este estudio acerca de los beneficios de la cobertura apostólica. A través de este estudio lo que queremos hacer es poder empoderarte, es el poder abrir tus ojos espirituales acerca de los beneficios que trae a una vida, a un ministerio pastoral, a un ministerio, a una iglesia, ¿sí? Y a un grupo de personas que trabajan en una comunidad. Vamos a ver la palabra de Dios allí en el libro de Isaías, capítulo 4 y versículo 5. Dice la palabra de Dios así: y creará Jehová sobre toda la extensión del monte de Sión y sobre sus asambleas una nube y un humo de día, y de noche el resplandor de un fuego que eche llama, porque sobre toda la gloria habrá una cubierta. Una señal en un genuino apóstol es que da cobertura dentro del cuerpo de Cristo a iglesias que él mismo ha fundamentado, como aquellas que llegan a someterse bajo su cobertura, porque han entendido que el estar cubierto les trae bendición y les va a proveer una serie de beneficios innumerables que se mencionan en la palabra, ya que Pablo, que él decía tener autoridad, que era para edificar y no para destruir. Segunda de Corintios capítulo 10 y versículo 8. El Señor nos deja ver en su palabra que hay diferentes palabras o frases en el idioma griego para describir la palabra cobertura. Vamos a ver algunas de ellas. Una de esas palabras es epikalupto, así como se lo nombra, epikalupto. Esta palabra significa cubrir. Significa cubrir por encima. Otra palabra es catalupto, que significa con la cabeza cubierta. Otra palabra muy parecida es la palabra acalupto, que significa sobre su cabeza con señal de autoridad. Debemos entender que la cobertura es un sinónimo de reconocer autoridad. Como podemos notar en el ejemplo del centurión que se encuentra con el Señor Jesucristo, ya que Él le dice que Él es un hombre bajo autoridad. Mateo capítulo 8, versículo 9. Otro texto para seguir sosteniendo esta enseñanza apostólica, profética y de reestructuración del cuerpo de Cristo. Sigamos. Mas nosotros decimos que estamos cubiertos. Es porque nos vamos a someter a esa autoridad. Y no como muestra la Escritura a través de Isaías 4:1. La cual es una figura de decir que somos cristianos, pero que tendremos nuestra propia palabra o doctrina y vamos a tener nuestra propia vestimenta, sin querer tomar como base lo que la palabra nos dictamina. Un claro ejemplo también lo vemos en una de las iglesias del Apocalipsis, donde el Señor le hace ver que está desnuda y que necesita estar cubierta. Apocalipsis capítulo 3, versículo 17 y 18. Otro beneficio de la cobertura es que no se realiza por imposición, sino que se realiza en obediencia por amor a la palabra. Yo me someto en amor, en obediencia, esperando ser promovido a través de la obediencia. Sigamos. No es solamente decir que reconocemos la autoridad, sino hay una serie de muchas cosas que van a determinar que estamos bajo cobertura. ¿Cómo son? Vamos a ir ordenándolas, ¿sí?
a estas cosas visibles que demuestran de que usted está bajo una cobertura correctamente, porque usted está obedeciendo bajo una orden delegada, pero por amor. Usted se está sometiendo voluntariamente. ¿A través de qué? Número 1, diezmar y ofrendar. Malaquías 3:10. Cuando nosotros reconocemos la autoridad que está sobre nosotros, podemos ofrendar con libertad y también diezmar. Porque Abraham se lo presentó Melquisedec y ofrendó y diezmó. En Hebreos capítulo 7, versículos 7 al 10 también hay otro texto para sostener esta palabra. Vemos que Abraham diezmó, pero en los lomos de Abraham estaba siendo bendecido Leví, el cual en el tabernáculo le daría el privilegio de recibir diezmos y ofrendas que eran dedicadas para Dios. O sea, era un beneficio. Uno obtiene un beneficio al traer la ofrenda y los diezmos al altar. En este tiempo los altares han sido manifestados por Dios en hombres dones. Han sido manifestados en hombres y mujeres de Dios, a los cuales Dios ha puesto allí su fuego. No cualquiera puede recibir este beneficio. Por eso es que Leví fue bendecido a través de Abraham. Sigamos viendo. Segundo punto. Servir en el ministerio. Ruth capítulo 3 versículo 9. Vemos cómo Ruth, con actitud de sierva, lo primero que le pide a Boaz es cobertura. Es decir, que le extienda su manto. Para poder empezar a trabajar en el servicio del Señor, debemos ser habilitados por un ministro, alguien que nos extienda un manto. En este caso, un apóstol. Como lo vemos que Pablo lo hacía con los que eran sus discípulos. Segunda de Timoteo, capítulo 2 y versículo 2. Que los delegaba para poder enseñar en otras congregaciones. Y también notamos como el Espíritu Santo habilita a siervos para el servicio del Señor, como pasó con Pablo y con Bernabé. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo 1 al 3. Tercer punto, que manifiesta que nosotros estamos en una correcta cobertura, estamos actuando correctamente en obediencia por amor, nos estamos sometiendo por amor. El tercer punto es reconocimiento de autoridad. Romanos capítulo 13, versículo 1. Nosotros notamos cómo el Señor nos da un ejemplo de reconocimiento de autoridad cuando en un momento dado, un fariseo le pregunta al Señor concerniente a que si era normal que él diera tributo o no tributo. Y el Señor le contesta con sabiduría, ya que le dice a Pedro que vaya al río y pesque, y allí encontrará un pescado con un estateno, que es el significado del pago que tendría que hacer por Pedro y por el Señor. Mateo capítulo 17, versículo 27. Esto nos enseña que nosotros debemos cumplir con todos los pagos que están establecidos en nuestra Constitución acerca del tributo y también con otras que estén establecidas como tales. El cuarto punto que se debe denotar en la persona que está correctamente cubierta y que está obedeciendo a la cobertura y que obviamente se vuelve algo recíproco. O sea, yo obedezco, me someto por amor y recibo la cobertura sobre mí. La cuarta actitud que se tiene que ver es la honra al rey. Honrar al rey.
Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 17. El rey es señal de autoridad, por lo cual nosotros le debemos respeto y honra a nuestras autoridades y ministros que el Señor nos ha enviado. No debemos hacer como hizo Saúl, que desobedeció una ordenanza del que estaba delegado como autoridad para él. Estamos hablando del profeta. Él fue el que lo instituyó terrenalmente. Dios lo eligió, pero el profeta fue el que lo instituyó, el que lo puso, el que lo cubrió. ¿Sí? Vamos hasta ahí. Dice, este hombre desobedeció una orden en la que él estaba delegado para la autoridad. Y en este caso, Samuel, y esto le acarrió tal problema que lo destituyeran por cuanto no honró a Dios. Primera de Samuel, capítulo 15, versículo 30. La Escritura nos enseña allí en Judas, capítulo 1, versículo 8, que el que no reconoce autoridad blasfema contra las autoridades o las potestades superiores. Y otra versión de la Biblia, que es la Biblia de las Américas, indica que blasfeman contra las glorias angelicales. ¡Wow! Sigamos. Debemos entender que estar cubiertos trae beneficios y el no dejarnos cubrir, podemos dejar de alcanzar bendiciones que el Señor ya preparó de antemano para nosotros. Efesios capítulo 2 y versículo 10. Le invito a que usted lea cada uno de los textos para que pueda ver cómo los eslabones allí en la palabra de Dios se van conectando y esto les va a ir dando luz y sostenimiento a esto que yo te estoy compartiendo hoy. El Señor, teniendo cuidado de la iglesia, dejó a los 5 ministerios para que la cubrieran, la mano de Dios, y la revistieran de Él, porque el plan y propósito que nos podamos casar con Él, novia del Cordero. Por eso el apóstol Pablo dice que el que anhela presentarnos como virgen pura, 2 de Corintios capítulo 11, versículo 2, los beneficios de estar bajo cobertura son los siguientes. Y aquí vamos a entrar en esta parte que es la que nosotros queremos compartir con ustedes. Nosotros como ministros queremos compartir con ustedes para que haya luz en la palabra de Dios y usted pueda ser beneficiado a través de la obediencia, ¿sí? Y el sometimiento por amor. No porque nosotros le decimos, sino porque es un orden divino. El primer beneficio que usted obtiene al estar cubierto y al obedecer es que la cubierta que usted recibe quita el miedo. Génesis capítulo 3, versículo 21. Y la reconciliación vino a abrirnos la esperanza de volver a la casa del Padre, de donde nosotros salimos. Juan capítulo 6, versículo 45. Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 45. Y aquí el Señor vistió a Adán y a Eva con pieles de cordero, que era estar anunciando que vendría el cordero que quitaría el pecado del mundo. Juan, capítulo 1, versículo 29. O sea, la obra perfecta, el pecado ha sido quitado. Y con esto vendría quitando el miedo que surgió como consecuencia de la desobediencia. Segundo, el segundo beneficio que usted recibe al ser cubierto es para bendición de primogénitos. La palabra primogénitos significa de lo primero, lo apartado, eso especial. Génesis capítulo 27, versículos 15 y 16. Aquí notamos que Rebeca, figura de la iglesia, obra de una manera sabia al decirle a su hijo Jacob que lo vistiera con las vestiduras de su hermano mayor para obtener la bendición de la primogenitura de parte de su padre.
lo cual es una enseñanza preciosa, ya que nosotros queremos obtener esa bendición. Nos debemos dejar vestir con las vestiduras de nuestro hermano mayor. En este caso, el que representa ese lugar es Cristo. Por cuanto Él no se avergüenza de llamarnos hermanos. Hebreos capítulo 2, versículo 11. El tercer beneficio de la cobertura que vas a recibir al entrar bajo cobertura de un apóstol padre. El tercero, dijimos, preparación para una misión. Vas a recibir visión, vas a recibir para ti una revelación de parte de Dios que te abrirá camino. Génesis capítulo 37, versículo 3. Nosotros vemos que Jacob le hizo una túnica distintiva a José con lo que le estaba diferenciando de sus demás hermanos. Pero a la vez le estaba anunciando que tendría que salir de su casa y que él después bendeciría a sus hermanos por medio de darle provisiones cuando estuviera de segundo en el mando de Egipto. Aquí hay un misterio precioso que vemos a través de la historia de José. Número uno, José dice que tenía una conducta diferente a la de sus hermanos. Él se destacaba por ser obediente. Número dos, José no salió de la casa de su padre hasta no recibir toda la instrucción. No fue quitado de la casa de su padre por Dios hasta no recibir toda la instrucción. Lo que su padre quería era que él estudiara, se preparara. Tercero, José recibió revelación de lo que Dios haría con él en la casa del Padre. Todo el beneficio y la herencia que Jacob había recibido viniendo hasta ese lugar. Ustedes se recuerdan de que Jacob en aquel lugar donde se acuesta a dormir, toma la piedra, esa piedra que representa a Cristo la pone de cabecera y esa piedra es el portal que Dios usa para mostrarle la gloria de Dios y los misterios celestiales. Lo mismo le sucede a José, pero ahora José está en la casa de su padre. José recibe la instrucción, José recibe el plano de cómo iba a hacer, cómo iba a recibir esa bendición. Pero la recibió bajo cobertura en la casa de su padre. Él era obediente a su padre. Y eso fue lo que lo promovió a su próximo nivel. Sigamos con los beneficios de la cobertura. En otra ocasión vamos a hablar acerca de este beneficio de la cobertura del Padre. Ahora estamos en los beneficios acerca de la cobertura apostólica. Vamos al cuarto punto de los beneficios que nos tocan a los que estamos bajo cobertura y a los que van a entrar bajo cobertura. El cuarto beneficio es el beneficio de los sacerdotes o sacerdocio. Éxodo capítulo 28, versículo 41. El Señor dijo a Moisés, como tenía que hacer vestidura sacerdotal, y una de las cosas significativas de la vestimenta es que el sacerdote tenía que llevar 12 piedras en el pectoral, que significaba que tenía que reconocer la autoridad. En este caso, Moisés, que era el delegado directo de Dios, porque el número 12 es número de gobierno. Éxodo 28, 21, allí lean la palabra de Dios y van a ir encontrando aún más sostenimiento para esta palabra, para esta enseñanza que queremos compartir con ustedes. Quinto beneficio. El quinto beneficio se relaciona para boda. Esther capítulo 2, versículo 12 al 17 y Génesis capítulo 24, versículo 65. El Señor nos explica en una parábola que un hombre rico hizo una boda e invitó a varios a que se allegaran a la boda, pero muchos de ellos se excusaron de ir.
Entonces mandó a traer a todos los que encontraron en el camino y llegó el momento de que él se presentó en la boda. Y notó que todos vestían con vestiduras especiales para esta ocasión, pero había uno que no tenía esa ropa. Y entonces le preguntó cómo hizo para entrar a la boda. Y él no pudo contestarle y le sacaron de la boda. Esto es claramente un ejemplo de que los siervos que él mandó son figuras de los 5 ministerios delegados por Dios que nos cubren para el momento de la boda, para ese momento especial. En este caso, el que estaba sin ropas de boda no había reconocido esa autoridad de los ministerios o los ministros. Mateo capítulo 22, versículo 11 al 13. Y por eso ninguno de los siervos que estaban ahí pudieron hablar por él. Wow. Sexto beneficio de la cobertura apostólica: para cubrir a otros. O sea, hay muchos que intentan cubrir a otros, pero ellos mismos no son cubiertos. Entonces, ¿cómo alguien va a cubrir a otro si no tiene una cobertura? No tiene alguien que lo cubra. El Espíritu de Dios te protege, te guarda, te santifica, pero la autoridad delegada es una orden divina, es una ley divina, no se puede quebrantar. Ahí hay misterio, ¿vio? Sexto, dijimos para cubrir a otros. Puede leer en Isaías capítulo 58, versículo 7. Vamos a poder hacerlo cuando estemos practicando el verdadero ayuno que el Señor nos dejó, establecido en su palabra. Porque el ayuno no es solamente que nosotros nos guardemos de ingerir cualquier tipo de alimento, sino que tengamos la capacidad de compartir con otros que son necesitados. Por eso el Señor nos dice que tuvo hambre y no me diste de comer. Estuve desnudo y no me vestiste. Tuve sed y no me diste de beber. Fui un forastero y no me recogiste. Y muchos le contestarán: ¿cuándo, Señor, estuviste en esa condición? Pero el Señor va a responder: por cuanto no lo hiciste a uno de estos chiquitos o pequeños, a mí me lo hiciste. Mateo capítulo 25, versículo 42 al 45. Séptimo beneficio de la cobertura: provee limpieza. Números capítulo 19, versículo 15. El Señor nos ve como vasijas, porque ¿acaso el barro dice qué es lo que quiere ser? Jeremías capítulo 18, versículo 6. Esto nos habla de una formación en nuestra vida, porque el Señor dijo que por cuanto padeció, aprendió obediencia. Hebreos capítulo 5, versículo 8. Entonces debemos entender que si somos hijos, nos van a corregir, porque si no lo hacen, es decir, no somos hijos. La palabra de Dios dice que los hijos aprenden obediencia, aceptan la corrección y se quedan en casa. Mas los bastardos no aceptan corrección y huyen de la obediencia y huyen de la autoridad. Esa parte es la que muchos no quieren entrar ni entender. Por eso es que no quieren entender la cobertura. No quieren entender que es un lineamiento de autoridad que viene del cielo, no de la tierra ni de nosotros, viene de arriba. Quieren que Cristo manifieste su reino. La manera primordial, principal que tendría que manifestarse es Cristo reinando en el corazón del hombre. Y luego hacia afuera todo lo demás: familia, ministerio, iglesia, negocios, todo lo demás está excedido o es aparte de la vida del hombre. Primeramente el reino no tiene que venir al ser humano para que luego se sujete todo lo que excede o está por fuera.
Sigamos a la palabra de Dios. Octavo beneficio. Presentarse delante del resucitado. Porque nosotros somos del otro, del que se levantó de los muertos. Juan, Evangelio, capítulo 21, versículo 7. Pedro se había vuelto a su antigua forma de vida de donde el Señor lo había llamado. Es decir, que se había salido de la cobertura. Nuestro Señor Jesús había ido al sepulcro esos 3 días y pues Pedro pensó de que bueno, ya se murió el Señor, ya no hay arreglo, no hay solución, así que él retrocede y vuelve a su antigua manera de vivir. Dijimos que es decir que Pedro se había salido de su cobertura. Cuando la Escritura dice que aquel que es justo y se regresa, no agradará a su alma. Les vuelvo a repetir, es decir, que aquel que dice que es justo y se regresa, no agradará a su alma. O sea que no se puede ni retroceder ni estancarse, sino que se debe avanzar. Hebreos capítulo 10, versículo 38. Por eso es que el Señor dejó al Espíritu Santo para que nos prepare para ese momento, y por eso dice justamente con la esposa en Apocalipsis 22, 17, capítulo 22, versículo 17, dice nuestro Señor y la esposa dicen, ven, y no vaya a suceder como aquellos que esperaban su venida, pero se alejaron avergonzados por cuanto eran faltos. Primera de Juan capítulo 2 versículo 28, y no estaban cubiertos. Todo aquel que está sin cobertura y no la reconoce, no tiene la bendición de presentarse ante Él. La primera que mira al Señor resucitado es una mujer, figura de la iglesia de Dios, y va con los discípulos y da la buena nueva, que se había cumplido lo que Él había dicho. Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 11 al 18. Esto es, como decíamos, figura de la preciosa iglesia que debe declarar, anunciar las promesas que el Señor nos dejó escritas por medio de su palabra. Y por eso la iglesia debe estar cubierta, que es un beneficio para su vida espiritual, como la literal también. Vamos a ver el noveno beneficio. Nos exalta antes de la glorificación. ¿A poco mucha gente no entiende por qué tiene que haber glorificación de la iglesia aquí en la tierra? Aquí lo vamos a ver. Dijimos, noveno beneficio que recibe aquel que acepta la cobertura, que acepta someterse a Dios, someterse a las autoridades establecidas por Dios en la tierra a través de sus ministros, de sus santos apóstoles y profetas. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Dice que el Señor da gracia a los humildes. Y esa es una forma en la que Él nos está vistiendo para que nos pueda llegar a exaltarnos por cuanto nos hemos sometido a la voluntad por amor y hemos tenido esa esperanza latente en nosotros de dejarnos trabajar, y el resultado lo podemos ver con el apóstol Pablo, que se dejó formar y aparece en la palabra como el perito arquitecto de la iglesia, y se llama a sí mismo colaborador con Dios y de formar a la iglesia. Décimo beneficio de la cobertura que vas a recibir, y es la justificación. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 3 al 5.
Esto se dio cuando Él nos recogió de la vida pecaminosa en la que estábamos, nos quitó las vestiduras de pecado que llevábamos a través del sacrificio completo, pleno, donde Él dice que Él es el Cordero que quita el pecado del mundo y Él todavía no había subido a la cruz. O sea, es una obra declarada completa. No que vaya a quitar, sino que dice que quitó el pecado del mundo, que quita el pecado del mundo. Este es el beneficio que recibe también. Dice, por cuanto Él llevó en la cruz del Calvario todos nuestros dolores y todo el acta que nos acusaba, ya no está. Ya no está. Dice que nos quitó nuestras vestiduras de pecado que llevábamos y por lo cual había un acusador en contra nuestra. Pero este que tiene figura como la del sumo sacerdote Josué y la orden que le dieron fue que le quitaran esas vestiduras. ¿Recuerdan esa palabra de Dios donde a Josué se le quita sus vestiduras y se le pone mitra limpia? Y eso es lo que significa que era ese pecado que había sido perdonado, ya está. Y que no volviera a ser lo que nos muestra que tenemos un Padre que se complace en hacernos misericordia, porque sobre todo juicio, y aquí viene un misterio, triunfa la misericordia. Santiago capítulo 2 y versículo 13 en la palabra de Dios. 11º beneficio que recibe alguien que toma la cobertura espiritual de un padre. Lo que recibe en el 11º beneficio es que recibe provisión de gloria. Isaías capítulo 4 versículo 5. Aquí la palabra que se usa para gloria es la palabra número en el diccionario Strong H3513, que es kabod, y que propiamente significa peso, gloria, glorificar, glorioso, honorable, honra, honrar, majestad, noble, poder, riqueza y suntuosidad. El que tiene esta gloria tiene la facultad de hacer bienes materiales como le pasó a José y también a Salomón, que eran hombres prósperos, ya que ese es el deseo del Señor Jesús y de nuestro Padre Celestial, ya que Él se hizo pobre para que nosotros fuéramos enriquecidos en todo. No que Él haya sido pobre en su totalidad como Dios, sino que Él se despojó de todo para venir a esta tierra hecho carne y darte ese beneficio que hoy puedes obtener. Te bendigo en esta preciosa noche o día o mañana, depende del horario en que nos estés sintonizando a través de las redes sociales y de los canales online. Te doy una conclusión para culminar este estudio acerca de los beneficios de la cobertura apostólica. Una de las maneras de probar a uno que dice ser apóstol es que hable y explique las bendiciones que se encuentran cuando una iglesia está cubierta por un ministerio apostólico, porque a ellos se les es delegada esa función y de esa forma van a estar honrando la obra que se les asignó, como lo dice Pablo allí en Romanos capítulo 11 versículo 3. También les enseñan a las mujeres a que sobre ellas debe haber una señal de autoridad por la cual los ángeles caídos, y esto es que ellas se cubran en lo espiritual reconociendo como cabeza a su esposo. Efesios capítulo 5
versículo 23 en la palabra de Dios. Bendecidos, te esperamos para nuestro próximo estudio. No te lo puedes perder. Soy el apóstol Gustavo Ponce y es un honor poder compartir contigo. Bendecidos.